La Fundación CEPAIN es una de las organizaciones que configura el llamado tercer sector de acción social en España. Somos una organización que nace con una vocación de favorecer los procesos de integración de las personas inmigrantes en el conjunto del Estado español, de luchar contra el racismo, la xenofobia, la discriminación y de favorecer los procesos de convivencia en los territorios donde venimos actuando. La alianza se constituye a través del convenio que se firma en el año 2010 el Ayuntamiento de Alzira con la Fundación CEPAIN. A partir de ahí, a lo largo del tiempo sí que se va viendo que toda esa promoción de todos los diferentes colectivos que hay en el barrio se está movilizando, se está dinamizando y lo que queremos también es que sea un trabajo continuo. Lo más importante que nosotros destacamos de las actuaciones de las entidades como la vuestra que está viniendo aquí es que aquí teníamos una generación de chavales jóvenes que nosotros entendemos que esto tiene que ser el futuro del barrio, que son la gente que al día de mañana tiene que luchar para que este barrio sea un barrio, aunque es humilde, pero que se pueda vivir, y la formación creo que es una base fundamental para que las personas que vayan viviendo en este barrio pues aprendan a convivir con personas de la misma raza o extranjeros, a respetar todas las costumbres. En, Y actualmente lo que me dedico es a dar clases de alfabetización a adultos. Tengo tanto mujeres como hombres, de diferentes nacionalidades, de diferentes edades y de diversa condición social, todos ellos juntos. ¿Con qué finalidad? Pues con la de conocer un poquito el idioma, que es el primer paso, ¿no?, que necesitamos para adaptarnos al medio, para socializarnos y para conocer nuestro entorno. Era un curso que nos enseñaba las técnicas como actuar como un líder cuando hay muchos niños de diferentes edades o de diferentes países, cultura, bueno, de casi todo. Estando en la Plaza Mayor es lo que hemos hecho, porque nos dividimos en 3 grupos. Uno que era paracaídas, máscara, pintura y todo, y así actuamos, invitando a los niños, los padres, lo que quería, le enseñamos cómo hacer pulseras, si quería pintar la cara. La Ruta Prometida, que estamos aquí en la exposición, es un producto de la entidad de la Fundación CEPAIN, que se hizo en 2009, y lo que pretende un poco es poner caras y nombres a las personas inmigrantes, que muchas veces son cifras y son números, y así llegar a la población autóctona de aquí para romper esos prejuicios hacia la inmigración y erradicar conductas xenófobas y racistas. Devolverle el protagonismo a los ciudadanos a través de la participación y la implicación. Sin participación y sin implicación de los ciudadanos no es posible el desarrollo de los territorios y además no es posible la cohesión social. Sin cohesión social, sin sentirnos todos como parte de un proyecto común, que es un proyecto de barrio, un proyecto de ciudad, no es posible el desarrollo.